Hola amigos, ¿cómo están? Me alegro mucho de estar compartiendo estos momentos con ustedes. Quiero pedirte que hoy te quedes con nosotros hasta el final. Nuestro estudio será un poquito más largo de lo habitual, pero es que hay muchos temas controvertidos que tratar. Son los siguientes: Lucas 16 del 19 al 31, la parábola del rico y Lázaro; Lucas 23, 43, hoy estarás conmigo en el paraíso; Filipenses 1:23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo; Primera de Pedro 3:19, predicar a los espíritus encarcelados; Apocalipsis 6:9, las almas bajo el altar. Así que, si te parece, antes de empezar, me gustaría reafirmar ciertos conceptos básicos que aparecen en la Biblia en cuanto a la inmortalidad del alma, que es algo inexistente, ¿no? El concepto del alma, este es el primero, ¿no? El concepto de la muerte como un descanso, el concepto del Hades, del Seol, de la Gehenna. Así que vamos a hablar un poquito de ellos antes de empezar. Mira, anteriormente habíamos explicado que la idea de un alma separada del cuerpo no existe en la Biblia. Es un concepto de la filosofía griega que entró al cristianismo y al judaísmo posbíblico y es ajeno al pensamiento de la Biblia. Pensadores de la Iglesia como San Agustín de Hipona y otros, influenciados fuertemente por las ideas de Platón, son los autores de que estos conceptos llenaran el pensamiento católico, ¿no? La Biblia sostiene que el hombre es un ser indivisible, no hay una parte carnal y otra inmortal de la que estemos compuestos. Génesis 2:7 es muy claro en esto: Dios hizo al hombre con el barro de la tierra y para que respirara utilizó que es de él, su soplo y lo puso en marcha. Somos realmente polvo compactado que milagrosamente vive gracias a Dios, no gracias a un ente o un alma inmaterial que vive al margen de Dios y en algún momento se desprende del cuerpo, no. La Biblia dice que cuando el ser humano muere, el polvo vuelve al polvo, no queda nada, solo el recuerdo de una vida, y ese recuerdo está en la mente de Dios, está en sus libros, ¿no? Por eso, para Dios, que tiene un plan de rescate o salvación para que el ser humano no muera eternamente, dice que los muertos están durmiendo y que cuando Él venga en las nubes de los cielos los despertará como hizo con Lázaro, o como pasó en la resurrección de Jesús, ¿no? Su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Mientras tanto, esperamos pacientemente. Además de esto, piense que los traductores de la Biblia a los idiomas originales, a los idiomas modernos como el español, como el inglés, como el francés, eran personas que cuando llegaban a palabras hebreas como, por ejemplo, nefes, que significa aliento de vida, que significa persona, que significa corazón, ser viviente, tradujeron por lo que ellos mal entendían y entonces pusieron alma. Igualmente pasó en el Nuevo Testamento. Cuando encontraron la palabra psique, la tradujeron por alma, pero no existe en el Nuevo Testamento un concepto inmaterial, abstracto, para designar la vida física. Psique es un término que señala, que expresa, que denota al individuo humano en cuanto a que está vivo y consciente. Para el escritor bíblico, esa palabra se refiere a la vida misma. Recuerden estas palabras de Jesús: el que quiera poner a salvo su psique, su vida, la perderá. El que pierde su psique, su vida, por causa de mí, la hallará. Poner mi psique, mi vida, en rescate de todos. El pastor pone su propia psique, su vida, por sus ovejas. Nunca dice alma. Pedro le dijo a Jesús: pondré mi psique, mi vida, por ti. ¿Ok? ¿Ves cómo se traduce más correctamente por vida que por alma? Bueno, pues es que esta es la idea. Y por último, hablando de todos estos conceptos, ahora estará más claro para todos que cuando los traductores leyeron otras palabras como infierno, Hades, Seol o Gehenna, como sus conceptos estaban empapados por el pensamiento católico, pensaron que era un lugar donde vivían los muertos. Sin embargo, para el escritor bíblico es una manera de llamar a veces a la tumba y otras veces a la condenación final a la que irán todos aquellos que rechazaron la salvación divina. ¿Ok? Cuando finalmente el diablo, la muerte, sus secuaces sean arrojados a eso que la Biblia llama el lago de fuego para su destrucción completa y definitiva. No una
destrucción que va a durar por siempre. No, sino su destrucción definitiva, donde se acaba, y se acaba para siempre. Aquellos que siguieron a Satanás, se acaba para siempre la muerte, se acaba para siempre el diablo. Así que, aclarado esto, si te parece, comencemos. De esta parábola, de la de Lucas capítulo 16, versículos 19 en adelante, pues aprendemos muchas cosas de Jesús. La primera es que Jesús conocía las tradiciones de sus contemporáneos y además conocía la literatura proveniente de lugares tan llamativos como Egipto. Esta parábola es una adaptación de la historia de Tzadmé Camuás, donde el hijo de Osiris responde a un hombre turbado acerca de lo que ocurre en el más allá. Te estoy contando esto porque Jesús conoce esta historia literaria y la readapta para sus oyentes. Esta era una parábola que ya existía, que incluso el Talmud la había tomado, ¿no? La parábola narra lo siguiente: un hombre muy pobre llamado Lázaro, igual que el amigo resucitado de Jesús, trata de que otro hombre rico le dé algo de comer, aunque sea las migas de pan que le da a sus perros. Pero ni eso. A la mitad de la historia ambos mueren, el rico y el pobre va al seno de Abraham, algo que, por cierto, solamente aparece aquí en toda la Biblia, y el pobre va a un tormento en llamas, ¿no? El rico trata de que Abraham mande a Lázaro para que apague su sed, pero esto no es posible debido a una sima que separa a los unos de los otros, de un lugar del otro, ¿no? Viendo que su petición es imposible, le pide de nuevo a Abraham que envíe a Lázaro a sus 5 hermanos para advertirles de ese lugar de tormentos. Abraham le responde que atiendan a Moisés y a sus instrucciones, las cuales ellos poseen. Pero el rico le replica que no es suficiente, es mejor que le envíe a Lázaro de entre los muertos para que le oigan y se arrepientan. Y termina la parábola con la voz de Abraham diciendo: si no oyen ni a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Te recomiendo que leas la parábola para poder seguir la explicación, ¿no? Si alguien me diera la prueba irrefutable, alguien que me viniera del más allá diciéndome que eso existe, que hay un más allá, entonces yo me convencería. Eso es lo que está diciendo el rico, ¿no? Pero Jesús piensa que ese argumento no tiene valor porque ya han venido de los muertos, por cierto, un tal Lázaro, su amigo, y no ha servido de nada, hasta tal punto que Jesús ha renunciado ya a hacer ese tipo de milagros. No tiene ningún valor. Así que bueno, analicemos eso de que los justos van al seno de Abraham. La única vida que la Biblia promete consciente es la vida a través de la resurrección. O sea, que esto ya nos plantea un primer problema. Si el seno de Abraham hubiera que tomarlo al pie de la letra como una realidad geográfica. Esa realidad geográfica es espantosa, porque si fuera así, desde el lugar de la gloria uno ve el tormento que sufre los otros. Desde ese lugar se ve, se ve al que sufre y se ve al bienaventurado en la gloria, lo cual tiene que ser, o lo cual se supone que va a durar por la eternidad, y plantea serias dudas sobre la ética de Dios, que va a consentir que yo eternamente esté viendo sufrir a mi hijo, a mi padre, a mi madre. Pues desde ese punto de vista esto es espantoso. En cuanto a las almas, si aquí se trata de almas, tenemos grandes dificultades, porque las almas resulta que, según la parábola, tienen sed, necesitan agua, las almas tienen lengua, tienen dedos. Si las almas no tienen cuerpo, no tienen necesidades corporales, luego no tienen sed, no pueden tener dedos, no pueden tener lengua. Por eso digo que plantea un problema, no sé, de carácter metafísico, ¿no? Bastante difícil de resolver al que cree en esto de las almas, ¿no? Pero es que Jesús no está explicando esto. Mira, Jesús utiliza la ficción en la parábola. Esos problemas están aquí y lo que nos preguntamos es ¿por qué Jesús utiliza la ficción en la parábola, sabiendo que la realidad no es así? Bueno, pues hay algunas explicaciones que quizá podemos ver, ¿no? Una de ellas es el hecho de que Cristo utilice una parábola, o que al utilizar una parábola no quiere decir que Él esté de acuerdo con todos los detalles de lo que está contando, ¿no? Y mira, te doy ejemplos. En la parábola del mayordomo infiel, Jesús no respalda la inmoralidad del mayordomo.
él resalta no la maldad del mayordomo, sino haciendo mal las cosas, ese hombre supo rectificar, que es lo que a Jesús le interesa. De la misma manera, cuando se compara Jesús a sí mismo, cuando dice que el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche, no hay que tomarle la comparación al pie de la letra, diciendo que vendrá con falta de honestidad, como vienen los ladrones a robar. Jesús está utilizando un ejemplo, un único elemento que se toma de la comparación, y ese elemento es que Jesús viene por sorpresa y que viene en un momento en el que no lo esperan. Y así pues tenemos diferentes parábolas o diferentes ejemplos, no sé, ya hemos citado algunos cuantos, pero otro más, el de la parábola de los invitados a la boda del rey, ¿no? No hay ningún invitado a las bodas en los tiempos bíblicos que se excuse de esa manera. En los tiempos bíblicos, que alguien diga que no va a asistir a la boda del rey porque se va a comprar unas vacas, es realmente increíble. La gente se carcajeaba cuando oía a Jesús contar estas parábolas, porque Jesús utilizaba la ironía, porque utilizaba la ficción. Aquellas eran excusas que todo el mundo consideraba absurdas. Así que la parábola de Jesús pues añade ese diálogo entre el rico precisamente para descalificar esa teología que empezaba a surgir, que sugería que es posible enderezar en el más allá la situación que no se ha hecho en la tierra. Y Jesús está explicando su parábola para decir que esto es imposible. En esa época, en la época de Jesús, por influencias griegas y romanas, algunos estaban empezando a creer también en la inmortalidad del alma, por influencia de ese mundo helenístico, de Platón, de la filosofía, que estaba entrando, ¿no? en el judaísmo también, ¿no? Entonces empezaban a tener serias dudas de lo que pasaba cuando uno moría. ¿Es que había un estado intermedio? ¿Es que el alma iría a algún lugar? Esa idea se estaba introduciendo fuertemente y ya la encontramos en algunos libros deuterocanónicos, algunos libros fuera de la Biblia, ¿no? En los tiempos de Jesús. Los mismos judíos estaban divididos entre fariseos y saduceos por esta creencia. Bueno, pues Jesús utiliza unas creencias falsas para mostrarles por reducción al absurdo lo falsas que son esas creencias y decirles que en el más allá no hay ninguna posibilidad de rectificar tu destino. Todas las posibilidades de decidir tu destino no están en el más allá, están en el más acá. ¿Okay? Esto es lo que podíamos sacar del texto, la idea de que hay una retribución en el más allá inmediatamente después de la muerte. Esa idea es tan fuerte que, bueno, pues por cierto la encontramos incluso hasta el día de hoy en muchísimas religiones, ¿no? La idea de que la compensación se hace tanto has sufrido, tanto gozarás, o tanto te gozaste, tanto sufrirás, pues también es falsa, ¿no? Y queda ridiculizada en esta parábola. Bueno, el caso es que, por último, si formásemos o si tomásemos como real la parábola de Jesús, tendríamos que aceptar que la salvación es posible a través del espiritismo, enviando a los muertos a que adviertan a los vivos de lo que pasa en el más allá, ¿no? Así que la parábola no tiene sentido, si queremos literalizarla, porque rompe con todos los conceptos bíblicos que puedas encontrar en las Escrituras, precisamente respecto a lo que pasa cuando una persona fallece. Leamos Eclesiastés en el capítulo 9, donde se nos habla que los muertos nada saben. Leamos a Pablo cuando dice o habla del sueño, leamos a Jesús en la resurrección de Lázaro cuando dice que están dormidos, ¿no? Así que no podemos tomar como literal esa parábola, no lo es. Simplemente Jesús utiliza la ironía, utiliza la ficción, utiliza una parábola que ya existía, la readapta para poder presentar una idea tan importante como la que estamos nombrando. Bueno, tanto en esta sección como en la siguiente creo que son más fáciles de entender. El caso es que muchos leen y traducen este texto, no olviden lo que dije al principio respecto a los traductores, leen este texto en Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, aquí está la evidencia de que las almas van al paraíso. No, mire. Cuando se escribió el Nuevo Testamento no existían las comas ni los signos de puntuación. Originalmente el texto se escribía todo junto. Muchos siglos después,
se introducen los signos de puntuación en el texto. Cuando el traductor llega a donde estamos, a Lucas, con su idea de inmortalidad del alma, pone la coma entre el hoy y el estarás, ¿ok? Pero si usted lee los textos como, por ejemplo, el de Mateo 25:31, va a entender, en Mateo 25:31 es el juicio a las naciones, donde Jesús explica que cuando venga el Hijo del Hombre, en su gloria, dirá a los fieles: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En ese momento final, cuando los creyentes entrarán en el paraíso, ahí es cuando se da la recompensa, ahí es cuando entramos, sí, en el paraíso, sí. Otro texto maravilloso lo encontramos en Juan 20:17. 3 días después de haber sido crucificado, entre el ladrón arrepentido al que Jesús le promete el paraíso, entre comillas, Jesús sale de la tumba. María, que estaba llorando, finalmente reconoce a Jesús y cuando trata de abrazarle, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice que no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Por lo tanto, Jesús no ha ido al paraíso. No puede ser que el ladrón hubiese llegado el viernes al paraíso, al cielo, y Jesús tardará unos días más, ¿no? La evidencia del contexto nos hace entender que esa coma está mal puesta. Lo que Jesús quiso decir es que ese día, ese hoy, le prometía el cielo al ladrón arrepentido. Otro texto contradictorio es ese de Filipenses 1:23, donde Pablo dice que él prefiere partir y estar con Cristo. Bueno, pues yo diría que si acaso sería el más fácil de tratar, ¿no? Porque Filipenses 1:23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Bueno, cuando Pablo dice que está puesto en estrecho, pues es la misma situación que cuando no puedes ir ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Estás puesto en estrecho, no, parece que no hay salida. Bueno, pues podemos, o sea, o que no sabes realmente dónde colocarte, ¿no? Podemos imaginar a Pablo como queriendo soltar las amarras que lo ataban a las complicaciones de este mundo, como queriendo descansar de todas las dificultades de la vida. El apóstol no está explicando la posición doctrinal de lo que pasa con la muerte, está explicando lo pesada que es su existencia y su deseo de descansar ya en algún momento. Pues me imagino, muchos son los apedreamientos, muchos son los naufragios, muchos son, no sé, las dificultades de la vida cristiana, ¿no? Bueno, por supuesto no hace referencia al lapso de tiempo que ocurre entre la muerte y la venida del Señor. Él explica claramente en otro lugar, en 1 Tesalonicenses 4:13 y siguiente, que la muerte es como un sueño. Los muertos están inconscientes, no pueden apreciar el tiempo que transcurre. Por lo tanto, a los muertos resucitados, cuando venga el Señor, les parecerá que su resurrección ha ocurrido inmediatamente después de su muerte. Esto es finalmente lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, pues estoy puesto en estrechos y lo que me queda vivir es toda una vida de sufrimientos o la de descansar, sabiendo que en algún momento viene el Señor y cuando venga, pues durante el tiempo que dure de mi muerte hasta la resurrección, para mí va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Pues con lo difícil que me está yendo la vida, no sé bien qué elegir. Es lo que está diciendo Pablo, ni más ni menos. Así que, bueno, este es otro de esos pasajes que, como yo digo, pues dentro del contexto podemos entenderlo perfectamente. Hablemos ahora de los espíritus encarcelados que aparecen en 1 de Pedro 3, 18 al 22. Este es un pasaje difícil que debemos tomar en todo su contexto para poder entenderlo. Evidentemente aquí estamos dando solamente unas pautas, ¿no? Pero bien, observemos que el pasaje en el verso 18 dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Llevarnos a Dios es la idea que recorre todo el pasaje. Pedro está señalando que todos los que aceptamos a Cristo somos bautizados y seremos llevados al cielo gracias a la resurrección de Jesús. Pero ¿qué pasa con aquellos que nunca supieron de Cristo? Aquellos que en las edades pasadas, en otro tiempo, no supieron de la misericordia divina. Pedro dice que Cristo predicó
en espíritu a todos aquellos antediluvianos o espíritus encarcelados que aparentemente vivieron en las primeras etapas de la historia. ¿Cómo lo hizo? A través de la obra del Espíritu Santo, en los corazones y a través del mensaje inspirado de Noé. La salvación fue anunciada por 120 años. Dios no quería que solamente se salvara una familia, quería que todos se arrepintieran y se salvaran. El comentario bíblico dice que lo que Cristo hizo posible en el Calvario para llevarnos a Dios, también estuvo a disposición de los antediluvianos. Nunca hubo otro camino para que los hombres escaparan de la cárcel de Satanás. Los pecadores de los días de Noé tuvieron suficiente luz espiritual para hacer una decisión inteligente. El mismo Espíritu de Cristo estaba entre ellos pregonando la salvación. La paciencia de Dios ante sus maldades llegó a un límite. Aquellas generaciones iban en pos de las pasiones mundanas. Los hombres se habían entregado a los deseos más terribles hasta el punto de que ya no respondían al obrar del Espíritu Santo. La sensibilidad a la influencia divina era nula. Por lo tanto, el Espíritu Santo debía ser retirado porque su obra era inútil ante una humanidad impenitente e irregenerable. Pedro está diciendo que nosotros hallamos la salvación a través de la resurrección de Cristo, simbolizada en el bautismo por agua. Igualmente, ellos fueron salvados por las aguas del diluvio y la humanidad volvió a resurgir. Por último, llegamos a Apocalipsis capítulo 6, de los versos del 9 al 11. Ahí se está hablando de los sellos, ¿no? Bueno, pero este es el último texto de nuestro estudio. Muchos leen los versos como que las almas están en el cielo, pero el problema es que están pidiendo venganza. Así que, bueno, volvamos al tema de los traductores. ¿Te acuerdas lo que hemos dicho al principio? Estos traducen aquí la palabra psige, o sibjas, para ser más exactos, por almas. Amigos, el texto es muy claro. El texto dice, y cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las vidas, no las almas, las vidas de los degollados por la causa de la palabra de Dios. Juan ve en visión toda una serie de símbolos y aquí está viendo la historia de todos aquellos que han derramado su sangre de forma injusta por servir a Dios. Aquellos que, al igual que Jesús derramó su vida en el altar de sacrificios, también lo hicieron ellos. Pero de forma simbólica, la vida de ellos clama delante de Dios para que Él obre y traiga paz y la justicia duradera, la justicia para siempre. En Génesis 4:10 encontramos también a Dios hablando de forma simbólica con Caín, cuando le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre no clama, pero es un hecho innegable y evidente de la injusticia que cometió el asesino Caín. Así que, volviendo a nuestro texto, las vidas de los que están bajo el altar claman a Dios para que su justicia se manifieste. Pero Dios dice, esperad un poco, su misericordia aún ha de extenderse a toda esta humanidad, ¿no? Entonces, encontramos que este texto me está hablando de un simbolismo al cual puedo comparar con otros textos en la Biblia, ¿no? Me está hablando de una forma, si quieres decir, metafórica, ¿no? Pero evidentemente ahí no están ni las almas ni están las vidas, pero sí está su testimonio, sí está su obrar, que de alguna manera están pidiéndole a Dios, Señor, ven ya, Señor, danos ya la salvación. Y Dios está diciendo, esperad un poco, porque mi misericordia se quiere extender más, ¿no? Así que bueno, hasta aquí llegamos con nuestro estudio, hasta aquí llegamos con nuestra lección. Espero que estos pasajes que hemos estado analizando te puedan ayudar y te puedan servir para que, bueno, pues si hay algún tipo pues de malinterpretación o hay algún tipo de
pues no sé, de problema a la hora de leer este texto, pues espero que las explicaciones que hemos podido dar te ayuden para tener las cosas claras y para poder abrazar mucho más a nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga, gracias por estar aquí. No te olvides de compartir esta lección, de invitar a otros amigos a que se puedan suscribir al canal y podamos estar compartiendo semana tras semana este estudio maravilloso de la palabra. Que Dios te bendiga, a ti y a los tuyos.